Hola a todos y todas. En este nuevo capítulo de Historizados vamos a hablar de los días de Juan Domingo Perón en nuestra ciudad de Paraná. Perón residió en nuestra ciudad de 1913 a 1915, periodo en el cual sin dudas dejó una huella en nuestra sociedad y en nuestra ciudad, pero también quiero pensar que nuestra gente y nuestra ciudad le dejó una impronta muy fuerte a quien después va a ser una de las referencias, la referencia principal de la historia política argentina del siglo XX hasta nuestros días. Para ello, para contar toda esta etapa de la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia, tenemos un invitado que ha hecho de la investigación histórica local numerosas publicaciones, es licenciado en comunicación social, es investigador, es escritor, es docente universitario. Estoy hablando de Claudio Cañete, que en estos días se está presentando su libro, su segunda versión del libro Capítulos Perdidos, los días de Juan Domingo Perón y Eva en la provincia de Entre Ríos. Capítulos Perdidos, los días de Perón y Evita en la provincia de Entre Ríos. Significan 17 años de investigación histórica, una obra que se divide en 46 capítulos, dividida en 8 partes, que recorre y narra 110 años de la historia local y de la provincia de Entre Ríos. Si hay algo que me gusta del libro, porque reconstruyen como postal de época, los hechos que se desarrollan son las 753 fotos y facsímiles de documentación. Una foto es una postal de época que nos permite eso precisamente reconstruir. Así que es una voluminosa investigación sobre los días de Juan Domingo Perón y de Evita, a la cual, bueno, tenemos el orgullo y el enorme placer de contar con la presencia de Claudio. ¿Cómo te va, Claudio? Sergio, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, por invitarme a compartir este espacio que realmente es muy interesante. Un lugar en donde se puede hablar de historia siempre propicia el intercambio de ideas y también permite difundir los trabajos como haces vos con todos los investigadores que pasan por este espacio. Bueno, es un lugar importante e interesante, con el tiempo suficiente también para poder desarrollar los temas, y eso lo valora mucho también la gente, ¿no? Claudio, vos sabés que yo tengo la fantasía, y te quiero preguntar, la fantasía de pensar cuánto nuestra ciudad y nuestra gente inoculó en la construcción de la personalidad de Juan Domingo Perón en esos 2 años que vivió en Paraná, que recorrió estas calles. Yo veía, bueno, en tu libro, por supuesto, hay una documentación muy profusa, voluminosa, digamos, de datos y de información que vos recopilás con mucho rigor científico, pero bueno, en los lugares de Paraná que transitamos los paranaenses todos los días estuvo Juan Domingo Perón y Evita, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto de nuestra ciudad y de nuestra gente forjó la personalidad de quien después va a ser el presidente de todos los argentinos? Y si en esa impronta no bosquejó los trazos más gruesos de ese sueño, de ese proyecto de país que después logró concretar cuando fue presidente. ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo llegó Perón a Paraná? Es así como decís vos. Te deja pensando, bueno, qué influencia, qué cosas lo marcaron acá en la ciudad de Paraná. Muchas. Y voy a comenzar por un punto que es clave para entender esto que vos estabas comentando a manera de introducción. El 8 de octubre de 1953, Perón visitó por última vez la ciudad de Paraná, siendo presidente, y nadie se imaginaba que en ese momento, y yo creo que tampoco él, que iba a ser la última vez que iba a ver esa ciudad que lo vio nacer en su carrera militar, y que después en su trayecto como digamos, oficial del alto mando,
y después una ciudad que también lo conoció en las distintas facetas de su trayectoria política. Bueno, esa primera semana de octubre de 1953, Perón viajó en visita oficial a Paraguay. ¿Qué ocurría? Iba a devolver todos los trofeos de guerra de la Triple Alianza que poseía Argentina de Paraguay. La triple infamia. La triple infamia. Y él volvía ya de esa visita en donde fue recibido con honores, con mucho cariño de la gente. Volvía y aprovechaba también hacer ya una recorrida oficial por distintos lugares, Chaco, Corrientes, y después iba a pasar también por Paraná. Y vos sabés que el yate presidencial iba, según ya el cronograma que tenían, iban a llegar el 7 de octubre. Hizo demorar el trayecto de vuelta para poder desembarcar el 8 de octubre y festejar su cumpleaños acá. Justamente eso está en las notas y en las crónicas periodísticas de diversos diarios de ese entonces. O hablas en el libro ciertas dudas también sobre el día del cumpleaños del general, ¿no? Claro, no. Pero eso es una anécdota. Es una anécdota porque eso yo lo conozco. Esto es importante. Sí, esto es importante para que vos tengas una idea de lo que emotivamente a él significaba la ciudad de Paraná, incluso de demorar por un día para estar el día de su cumpleaños acá. Qué bárbaro. Y lo recibe el gobernador Texier, lo reciben en el yate presidencial, o sea, la comitiva sube al yate con una torta. Eso, hay fotos de eso, de ese festejo de cumpleaños, están en algunos de los tantos anexos del libro, con una torta. Lo reciben representantes también de distintas instituciones de la ciudad, hasta incluso gente relacionada al boxeo local. Claro, porque fue el fundador de... Claro, y él de aquí se va ese día, en el discurso que da en el balcón de la Casa de Gobierno, manifestando una vez más de que esta ciudad es querida por él, que tiene que ver con sus afectos y sus sentimientos, promete volver. La gente cuando sale al balcón después de los actos oficiales en Casa de Gobierno, la gente le canta el cumpleaños feliz. Y él ahí en ese discurso también boceta algunas cosas como las que él ya también tenía en mente, un proyecto que tenía ya digamos, antecedentes, que era algún tipo de conexión entre Paraná y Santa Fe. Insinuando, digamos, el tema del túnel, de que ya se venía hablando ya. Claro. O sea, hasta incluso en esas cuestiones de lo que hoy diríamos la geopolítica lo tenía clarísimo, y hablaba de ese futuro que se podía venir, sobre todo para la provincia de Entre Ríos. Y yendo a tu pregunta inicial, ahí Perón viene como cadete, primero como cadete del colegio militar, y luego sí, egresado, en diciembre de 1913, viene con 2 o 3 compañeros de promoción, destacado acá como subteniente. ¿Qué edad tenía, Claudio? ¿Qué edad tenía? Y él tenía 18 años. 18 años recién cumplidos, al regimiento 12 General Arenales, que era el regimiento que estaba en ese momento en lo que ahora son los cuarteles. Y bueno, y ahí empieza a conocer el mundo militar, digamos, ya como un oficial que tenía a cargo soldados, y tenía también a cargo equipamientos e infraestructuras para llevar adelante. Él ya conocía Entre Ríos porque en esas maniobras como cadete ya la había recorrido, y luego casi enseguida tiene una suerte de bautismo de fuego, podríamos decir, porque era en el siglo XX, sobre todo en la primera parte, era muy común que las Fuerzas Armadas de todos los países, basándose en sus hipótesis de guerra, hacían maniobras militares. Eran los tiempos de la Primera Guerra Mundial, de guerras incluso acá muy cercanas entre Paraguay y Bolivia, toda Chile la zona y Perú, del litoral, toda la zona del litoral. Era lógico lo que los países tengan siempre una hipótesis de conflicto. Por eso Entre Ríos siempre era ese territorio que se elegía para hacer todas las maniobras. Y bueno, Perón vivió toda esa faceta, la gran maniobra del año 14 que se recuerda, en donde hubo soldados ahogados, oficiales que se murieron también en accidentes, porque era a monte
a monte abierto, ríos o arroyos muy turbulentos que a lo mejor no todos los conocían. Sí, en la Ruta 18 está una tragedia, digamos, claro. Soldados que en maniobras fueron atropellados en horas de la noche por el tren, que no lo alcanzaron a ver, se tiraron al agua. El arroyo, bueno, no me acuerdo en este momento, pero ahí en Sandoval me parece. Exacto, creo que sí. Sandoval. Y bueno, y empieza, yo de ahí te diría que es la ciudad que a él le quedó en su afecto porque lo marcó desde su trayectoria. Él lo que imaginaba y soñaba en ese momento era hacer una carrera militar. Claro. Pero empezó a desarrollar y a mostrar, según todos los testimonios que se encuentran, toda su beta, digamos, social. Y de conductor. Y social, de conductor. Social y de conductor. Un gran carisma que explicaba esta capacidad de conducción de la tropa y de contacto con la gente, porque hay una experiencia increíble, ¿no? O sea, les hacía hacer teatro a sus soldados conscriptos. Él mismo se encargaba de escribir los argumentos, que eran todos tipos sainetes folclóricos, el vestuario, el maquillaje, los hacía actuar en el cuartel e invitaba a las familias de los oficiales a que presenciaran las funciones. Entonces era una manera de sacarlos también un poco del ámbito del cuartel a esa gente que recién era la primera vez que viajaba de algún extremo del país a un cuartel que le había tocado por el sorteo de la conscripción. En una mentalidad conservadora, digamos, claro, un poco disruptivo. Claro, y además personas que a lo mejor quizás en el ámbito del cuartel por primera vez podían comer todos los días, claro. Que eso es lo que él cuenta. Que él lo que se quedaba asombrado era la gran cantidad de jóvenes que los mandaban de vuelta digamos, desechados por estar desnutridos. Y eso es lo que le cuenta a Enrique Pavón Pereira, su primer biógrafo, el biógrafo de la intimidad, digamos, podríamos decir así, que él decía, bueno, si algún día esto está en mis manos, yo esto lo quiero cambiar. Porque él decía, eran esto, ¿no? Él notó que eran chicos de su edad. Eso fue lo que lo conmovió. En la Argentina moderna del granero del mundo, ¿no? Que hoy digamos, se instala fuertemente desde las usinas del gobierno nacional, que ese era el proyecto, digamos, a tener en cuenta para desarrollarlo, ¿no? La añoranza argentina del modelo agroexportador, granero del mundo, la Argentina del centenario, y que por otro lado, los bolsones de pobreza y de miseria, digamos, era una sociedad totalmente oligárquica, ¿no? Exactamente, sí, con marcadas diferencias en los estratos sociales. No solamente en los lugares que ocupaban en el entramado social, sino que físicamente en los lugares que ocupaban en la ciudad. Y entonces él pensaba siempre, esto que yo te digo, acercarlos incluso a que los oficiales concurrieran a estas puestas muy humildes, muy de distracción, de entretenimiento. No tenía ninguna ambición artística ni nada de eso. De inclusión, más que nada. Claro, lo que hoy hablaríamos con el término inclusión, él lo que pensaba era que esos jóvenes se conectaran con la sociedad en donde estaban ahí inmersos, y que también esta gente tuviera conocimiento de ellos, de que supiera valorarlos también. Y también no solamente se quedó en eso, sino que ya sabemos que el deporte era su pasión, y aquí impulsó la esgrima, impulsó la equitación, todo lo que eran los deportes hípicos los practicaban porque ya era parte de la cultura de los militares, y el boxeo. Y en el boxeo, bueno, vaya que sí, que funda el primer boxing club que en Argentina, lo que sería en la Argentina el primer boxing club para la práctica del boxeo. Tuvo una vida social muy intensa. Muy intensa. Si vos pensás que del 45 al 55 desarrolló un proyecto de país increíble en términos de decisión política, que quebró la matriz económico, social y distributiva, un modelo industrialista, en 10 años. Estamos hablando de 2 años que en Paraná. ¿No? En realidad 3 años y medio. 3 años y medio. Pero, sí, pero está bien lo que vos marcabas en 2, porque son los puntos que como que yo resalto en el libro, primeros meses, primer año, segundo año y tercer año,
porque le pasan en esos 3 años y medio cosas muy importantes para él. O sea, bueno, su primer destino como militar, su primer ascenso también lo logra aquí estando en Paraná, de subteniente a teniente. Aquí vota por primera vez y vota a Irigoyen. Claro. Hasta aquí... Él siempre dijo, yo soy la continuidad de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Sí. Con un radicalismo alvearizado, conservador. Él rescata la figura de Irigoyen y tenía clarísimos sus objetivos porque sabemos que era un gran lector de la historia, de historia y un gran lector de política. Y también en consecuencia seguía muy de cerca los acontecimientos que pasaban en el país. Y te decía, hasta ahora, por lo menos, ha nevado una sola vez, que fue en 1915, el 20 de junio de 1915 en la ciudad de Paraná, y él vio, justo estaba acá, o sea que hasta podemos agregar esas anécdotas que viste que hacen un poco más entretenida la historia, es decir, pensar que la única vez que nevó en Paraná, Perón vio la nevada, porque siempre saco y aclaro que en el 2007 fue aguanieve, todos recuerdan que nevó mucho en Buenos Aires, y acá no llegó a ser. Pero bueno, ese tipo de anécdotas. Y después, otra cuestión que tiene que ver, bueno, aquí fueron sus primeras novias, sus novias formales y oficiales, en el sentido de que eran en el marco de todo un galanteo, de pasar con el uniforme a caballo por el frente de la casa de las señoritas, dar un domingo... dar algún paseo también a caballos y en Mateos, en la zona de Parque Gazano, concurrir también a la Cigarrería del Toro, que era un local de reviriego que quedaba en Urquiza y Buenos Aires, donde está el edificio del diario. Ese mismo edificio tiene mucha historia, y una de esas es que esa esquina, tal como se conserva, funcionaba una cigarrería que vendía obviamente todo tipo de productos, y era el lugar de encuentro social de los jóvenes. Ahí iban las damas y los caballeros a encontrarse, ¿no? Y él ya vivía ahí en el Hotel España, que quedaba a media cuadra, y se cruzaba directamente, ¿no? Y entonces él tenía una vida social muy activa, que fue también progresando a medida que ascendía, porque el ascenso en el grado le permitía, también lo habilitaba a acceder a otros lugares. Entonces, algunos ingresos, claro. Claro, era así, era una sociedad que estaba construida de esa forma. Por eso el libro también es interesante en ese sentido, porque va contando década por década cómo la sociedad paranaense y entrerriana se va construyendo en esas características de lo que sería la vida cotidiana. Y él también la transitó. Yo, sinceramente, voy por la mitad. No llegué a la mitad del libro, pero hay una parte que a mí porque como paranaense, digamos, transitar los mismos lugares que estuvo, cuando vos narrás la presencia de Perón, que algo comentaste al principio, y de Evita, que el acto se hizo después de bajar, digamos, en el puerto, ¿no? El acto, estamos hablando del cambio de mando de la gobernación entre Maya y Ramón Alvariño, que era un amigo personal, que también compartió con él. Compartió cuartel aquí en Paraná, y con Alvariño era justamente con uno de los que, y un grupo de amigos eran los que practicaban los deportes hípicos. Humberto Sosa Molina también. Claro. Muchos de esos oficiales pasarían después de ocupar cargos en su gobierno, en el primero y en el segundo. De confianza. Y vos decís, bueno, el acto se hizo en la Plaza 1 de Mayo. Yo prácticamente convivo todos, la Plaza 1 de Mayo. El escenario se ubicó en el Correo Argentino. En ese momento, con Evita. Con Evita. El discurso de Evita, que vos lo transcribís. Sí. Maravilloso, ¿no? Hablándole al pueblo entrerriano y al pueblo de Paraná. Al pueblo de Paraná, y hablando de la escuela hogar. De la escuela hogar. Venía de colocar la piedra fundamental en la obra. Anunciaba la construcción de la escuela hogar, y más 2 hospitales, uno con Córdigo y Gualeguaychú, pero sobre todo la escuela hogar. Sí, sobre todo la escuela hogar. Hace días yo sé que vos tuviste una participación muy activa en el museo Eva Perón, que está, y hace poco anduvimos con mis compañeros de trabajo, recorriendo, pues nos invitaron los compañeros ahí de la escuela hogar, hicimos un recorrido por los túneles. Yo años que conozco la escuela, pero no conocía los túneles. Los túneles, sí. Y el museo
que había, tampoco lo conocía, ¿viste? Me habían invitado varias veces, que tengo deudas con algunas personas. Sí, sí, sí. El caso de Sarita, que me invitó varias veces. Y la verdad que eso es un patrimonio histórico impresionante. Y pensar que esa escuela hogar, porque la recorrimos completa, se enmarcaba en un proyecto de país, que fue el proyecto peronista, sí. ¿no? Donde la educación, donde la niñez, donde la salud, bueno, todo, ese complejo. Todo. Ese complejo que es una característica de la arquitectura de condiciones monumentales que tenía el peronismo. Exacto. Es un símbolo y a la vez es un hecho concreto, porque, bueno, ya que lo contás vos, para a lo mejor que los que nos ven no lo saben, los primeros 4 años de funcionamiento de este museo, del Museo Hogar Escuela Eva Perón, yo estuve trabajando en el equipo, en la parte de prensa, y nos tocó prácticamente todo el inicio de la pandemia. Claro. Entonces yo sacaba esta conclusión. Yo decía, pensar que Eva Perón vino, colocó la piedra fundamental en este predio, conoció el terreno apisonado por tractores nomás. Claro, eso, ¿no? Formaba parte de un gran proyecto de la Fundación Eva Perón. Después... Eran políticas públicas. Eran políticas públicas. No era beneficencia. Y además de las 19, y de esas 19, solo 16 se concretaron, y una de ellas es la nuestra, claro. y actualmente es la única en el país que cumple todas las funciones para las que fue pensada. Sí, claro. Todas las que por ahí quedan lo hacen de manera parcial y algunas fueron totalmente desactivadas. Y después decía, ¿no? Después del 55, ¿qué hacemos con esto? La demolemos, la convertimos en un cuartel del Colegio Militar de la Nación, en el Liceo General Belgrano, una filial del Liceo General Belgrano, lo ocupa la Marina o la tiramos de nuevo. Volvían a pensar, no sabían qué hacer. Y no la pudieron demoler, no la pudieron desactivar. Hoy en día es un complejo totalmente vigente, cumpliendo con todos los legados, o sea, la niñez en todos sus niveles, la educación de nivel medio, y también atendiendo a los adultos mayores con el hospital de día, claro, y el hospital de día, exacto. Y yo decía, y ni Evita siquiera imaginó que también estaba dejando una obra que iba a resistir una pandemia. Claro, y fíjate vos que la Escuela Hogar termina siendo uno de los centros vacunatorios más importantes que tuvo la provincia en el 2020 y 2021. Entonces vos decís, resistió a todo. A posibles demoliciones, posibles ocupaciones, transformaciones. Es más, el comodato de Montiel, al comienzo del 2000, que pensaba, digamos, ocupar el resto del predio para otro tipo de construcciones. Exacto. Y en el 55 hubo una resistencia de los vecinos de la zona. Acá había muchos compañeros que todavía que están, por supuesto, para que la función de la escuela hogar no sea tergiversada, digamos. Exactamente. Y en el 70, tu compañero en el 70, pero en el 55 también. Sí, hubo desde el 55 hasta el 70, esto que vos decís era la escena permanente de que los vecinos salían en defensa, e incluso la que estuvo cerca de los 70 estuvo encabezada por un cura tercermundista que lideró la movilización del barrio hacia el Consejo General de Educación con un lema, no a las botas, porque se había reflotado de nuevo la idea de traer alguna de las, como filial, digamos, alguna de las fuerzas ahí, no la Marina o el Ejército, o hasta incluso, como yo decía hoy, el Liceo General Belgrano en Santa Fe. Siempre pensando de ese lado. Y después uno dice, y también superó la pandemia, de haber estado completamente, a mí me tocaba ir por las cuestiones del protocolo y de las tareas, digamos, esenciales, y era impactante ver la escuela hogar vacía, completamente vacía, con unas pocas personas con las que nos cruzábamos apenas. Bueno, la historia dice que... Y después volver a la vida normal. Uno dice, viste que los triunfos de los pueblos a veces no se alcanzan a ver en lo inmediato. Uh-huh. Pero cuando fuimos nosotros, era el día de la primavera, y estaba lleno de niños, de jóvenes, impresionante. Conmueve, a mí me conmueve. Sí, no, es que sí. Mirá,
yo sé que esta charla, o por lo menos que esta charla que podemos seguirla por horas, por el tiempo, está todo acá en el libro. Todo en el libro. Así que publicitemos el libro. Me parece que es la mejor forma de que los que nos escuchan, los que nos ven, sigan esta historia por la narración tuya en este libro, que es una contribución a la historia de la ciudad y de la provincia invaluable. Así que está en las librerías, porque contanos un poco la publicación, dónde se la puede desde lograr. Ya te agradezco la gentileza de poder difundir esta obra. El libro está en todas las librerías de Paraná. Y bueno, también contactándose conmigo, también lo pueden adquirir, y lo voy a presentar en todos los lugares en donde sea posible para llevar estas historias. Y por lo pronto también vamos a estar en la Feria del Libro de Paraná en el puerto, el jueves 10 a las 17 en el Hall Central vamos a presentar. Y es un trabajo que a Ana Editorial, que es el sello que digamos llevó adelante esta edición, es muy importante, porque es de Paraná y es una editorial independiente, y que trabajamos en equipo, porque es una edición compleja, es un libro muy grande, en donde hay que tener también toda la estructura para poder editar un libro de esa magnitud. Hice algo, que te robo 30 segundos para contar algo. Yo hice algo, no lo digo desde ninguna cuestión así, como creyéndomela ni nada de eso, pero sí algo que han hecho conmigo profesores o gente de los medios o gente de mi trabajo, que cuando yo empezaba, tratar de también darle espacio, y me trataban de dar cabida en la escritura, en la historia, en el periodismo. Paula Preti es una joven que es diseñadora, es técnica en diseño de la Facultad de Ciencias de la Educación, y es la que llevó adelante todo el diseño del libro y la reedición, porque solo no hubieras podido hacerlo, porque la reedición me significó hacerlo de nuevo. No es que a la vieja edición del 2009 le agregué cosas y listo. Lo tuve, como quien dice, despanzurrar, dejar algunas cosas que no era necesario tocar, pero después lo otro era reescribirle y agregarle cosas. Entonces lo empecé a cerrar por capítulos y ella lo iba armando. Después que tuvimos todo ese material, fuimos con Ana Editorial, que hablamos con Pablo Felicia, y le dijimos, ahora sí, lo ajustamos a lo que ustedes piden técnicamente, cómo entregar el original, y bueno, sacamos. Y bueno, se hizo con el compromiso de todos, entendiendo de que es una investigación que llevó 17 años en total. 17 años y que bueno, el libro ya está circulando, y como te decía, está en las librerías. Parece grande y en contra de todas las cosas que hoy se promulgan de la lectura, que tienen que ser textos breves. Claro, y todo eso acá puesto a la lectura, porque digamos es una investigación. Y tampoco es necesario leerla cronológicamente, digamos, o sea, con ver pero aparte, el índice uno va navegando por los temas que le interesa. El aporte fotográfico que tiene es muy importante. Bueno, Claudio, se nos terminó el tiempo. Te agradezco muchísimo. Te felicito, porque la verdad... Muchas gracias. Pero aparte, con la humildad que trabajás y que exponés y que te dedicás, la dedicación que le hacés al aporte histórico, te felicito, y que bueno, los que de alguna manera han escuchado este capítulo de Historizados, se acercan a la librería, lo compren, y la verdad que es un placer, hoja por hoja, hojearlo, leerlo, disfrutarlo, a un libro que yo creo que es un testimonio no contado, se ha contado muy poco, y que contribuye a la historiografía local, contribuye a nuestra ciudad, es un libro hasta incluso literario, es histórico y literario. Y a mí, que me gusta la literatura, aparte de la historia, la verdad que lo que he leído me llenó. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias a vos, te agradezco a vos y a tu equipo. Hasta el nuevo Historizados del próximo mes. Muchísimas gracias. Gracias.